y estamos aquí en Bonaire por una invitación que hizo la cónsul de Venezuela en Bonaire, Yadira Pirela, con intenciones, pues, esta feria, la cuarta feria Venezuela-Bonaire, se crea con la intención de crear esos vínculos culturales que se requieren entre Venezuela y Bonaire, ya que Bonaire como Venezuela tenemos muchas similitudes y tenemos un sentido en común, un lazo que tiene que ver con nuestros aborígenes. El tronco arawak, que se radicó en Venezuela, también se radicó en Bonaire, y yo creo que ese vínculo nos mantiene como hermanos y deberíamos seguir realizando estos eventos para la confraternidad, para la hermandad y seguir construyendo entre Venezuela y Bonaire esa gran amistad que nos une. ¿Estas pinturas son solamente de una persona o diferentes? En este momento hemos traído una serie de obras de varios artistas venezolanos, artistas connotados con exposiciones nacionales e internacionales y también con premios nacionales, dentro de los cuales se encuentra José Luis Rizo, Lidosca Pirela, Luis Peralta, Rosa Maicán, Juan Rivas, mi persona, Roger Bastardo, y otros más que en este momento no recuerdo. ¿La idea es para regresar con más regularidad con estas exposiciones? La idea es que recibamos nuevamente más invitaciones. Ojalá nosotros podamos también llevar de aquí a bonairenses, artistas bonairenses para Venezuela, y brindarle pues todo el apoyo que se requiere para que nuestros vínculos de hermandad continúen. ¿Ya usted tiene contacto con algún pintores de Bonaire para tener más idea de la cultura de acá? No, precisamente la intención es ese acercamiento. Queremos conocer a los artistas bonairenses para juntos compartir de los paisajes que tiene Bonaire y que tiene Venezuela. Nosotros aquí ya estamos observando el hermoso paisaje marino que existe con la diversidad de fauna marina como los peces, y también tuvimos la oportunidad de visitar la boca de Onima, la cual nos dio una gran impresión, y vimos que hay bastantes cosas que pintar acá. Nos gustaría realmente volver y dedicarnos a eso para llevar también la pintura bonaerense hacia afuera, hacia Venezuela. Si uno quiere uno de esta pintura después del día de hoy, ¿cómo puedo encontrarlo? Por medio del Consulado de Venezuela nosotros vamos a dejar la dirección allí, tenemos nuestras tarjetas, nuestras direcciones, y por el medio del consulado nosotros lograr que las personas que estén interesadas en una de estas obras puedan adquirirla por medio del consulado.